Si tienes una Biblia, ábrela conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 12. Ya ves, siempre te estás quejando que el clima está frío y ahora hace calor, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 12. Y si no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano y te vamos a hacer llegar una Biblia para que puedas seguir el estudio con nosotros. Y mientras encuentras Segunda de Reyes, capítulo 12, déjame recordarte algunos anuncios que tenemos en esta semana. Y uno de ellos es que ya viene y ya va a comenzar nuestro siguiente tiempo de despensas, ¿no? Entonces ya sabes más o menos cómo es la dinámica. Empezamos el 1 de mayo, es el día que empieza la próxima entrega y estamos registrando en este tiempo del 18 al 30 de abril. Es un cupo limitado y acuérdate, estamos buscando ayudar a gente que no tenga un ingreso, que no tenga trabajo. O sea, si trabaja contigo, no es candidata para este programa, ¿no? Es una persona que no tenga ingresos de alguna manera. Entonces, a ese tipo de personas es las que estamos buscando ayudar. Entonces, si tú conoces a alguien en especial, puedes darle el teléfono y que escriba y entonces se registre y pueda comenzar en este siguiente tiempo de despensas. Otra cosa es que tenemos bautizos 22 de mayo, ya sabes dónde es, si ya has ido con nosotros, es en la playa enfrente del Paradise, este restaurante. No sé cómo esté la comida, pero enfrente del restaurante, ahí hacemos los bautizos. Entonces, eso es el 22 de mayo. Si te quieres bautizar, al final puedes preguntar a algún anfitrión sobre los folletos, ahí viene toda la información. Y otra cosa más es que si estás tomando algún discipulado, ya viene lo más padre de los discipulados, que son el convivio. Entonces, si has estado tomando cenizas, navegantes, manso y humilde, nos vamos a reunir todos a tener un súper convivio el 3 de mayo a las 8 p.m. Y si no has tomado navegantes, pues bueno, puedes venir cuando te toque y ya te tocará entonces el convivio y traer y comer con nosotros. ¿Listos? Segunda de Reyes, capítulo 12. Segunda de Reyes, capítulo 12. Y si te acuerdas, lo último que vimos con el pastor fue a Jehú y todo lo que Jehú hizo. Y fue un gran rey, hizo varias reformas y varios cambios. Por fin se acabó el reinado de Acab y de Jezabel y de su familia. O sea, por fin llegó al final eso, y Jehú es un instrumento que Dios usa grandemente para eso, traer una pequeña reforma al pueblo. Pero eso está pasando en el lado de Israel. Acuérdate, el reino está dividido y entonces eso está pasando en el lado de Israel. Pero mientras, si te acuerdas, algo que hizo Jehú también es ir a Judá. Y entonces en Judá, cuando se enteraron que iban para allá, lo que hizo Atalía, esta mujer familiar también de Acab, ¿no? Y de Jezabel, y asesinó a todos sus nietos para que no hubiera herederos. Ve hasta dónde llegaba la maldad en este tiempo. Pero algo pasa y Dios guarda a uno de ellos, a uno de sus herederos. Si te acuerdas, simplemente Atalía no sabe, cuando vienen de repente empiezan a proclamar hay rey en Israel y aparece un niño de 6 años. Un niño de 6 años que ni escogió estar ahí y tal vez no tiene ni siquiera la edad para ser un rey, pero que Dios escoge. Y hoy vamos a ver en este capítulo acerca de este niño que Dios escoge, y este niño se llama Joás. Y vamos a ver un poco de su vida, qué fue lo que hizo. Y entonces mira capítulo 12, versículo 1. Dice: en el 7º año de Jehú, y acuérdate, Jehú está reinando en Israel, pero en Judá, en el 7º año en que Jehú estaba reinando, comenzó a reinar Joás. Y ve lo que dice: y reinó 40 años en Jerusalén. Esto, si has estado viniendo y has estado viendo cómo ha sido Segunda de Reyes y Primera de Reyes, esto es un reinado muy largo. O sea, ha habido reyes que no han durado ni un año. Y en su maldad Dios decide juzgarles y que se acabe su reinado. Pero vemos que Joás reinó 40 años en Jerusalén. Y vamos a ver un poco acerca de su vida. Dice: el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y
Dios decidió escoger a Joás y Dios preservó su vida. ¿Para qué? Para que tuviera un reinado pleno y largo. Dios quería hacer algo con Joás y Dios por eso guardó su vida y entonces siguió la descendencia de la que va a venir el Mesías, los reyes de Judá. Y Dios está cumpliendo sus promesas y está cumpliendo su plan, y Joás es parte de eso. Y a veces esto suena como demasiado fantasioso, demasiado de película, pero la verdad es esta, que Dios nos ha escogido. El gran misterio es por qué Dios me ha escogido. O sea, porque Joás no había hecho nada malo ni nada bueno todavía en su vida. O sea, era un niño cuando Dios le escogió. Pero tenemos en pasajes de la Biblia donde Dios habla acerca de eso, que desde el vientre de nuestra madre Dios escoge y dice: este me sirve, a este amo. ¿Por qué? Pues por pura gracia. Y si estás aquí hoy es porque Dios te ha escogido. Y algunos, como Joás, desde niños les ha tomado y les ha preservado y les ha guardado para que hoy estés aquí. Pero Dios, ¿por qué hace eso? Porque tiene un plan y un propósito. Y es algo que va a ser importante que Joás recuerde en su vida, y es algo que es importante que tú recuerdes. No importa qué edad tengas. Joás aquí tiene 7 años cuando Dios lo pone en el trono, cuando nos está hablando aquí acerca de Jehú. No importa qué edad tengas, tienes que recordar: Dios te escoge, Dios te llama con un propósito. Y si Dios ha preservado tu vida hasta el día de hoy, es eso, tiene algo que hacer todavía contigo. Y es lo que va a hacer con Joás. Y mira lo que dice el versículo 2. Y es algo que casi no se lee acerca de los reyes, pero mira: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y después de estar viendo reyes y tal rey hizo lo malo ante los ojos de Dios y murió, y luego vino su hijo y tal rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, y dices: híjole, de repente así nos encontramos con uno como este, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y es como casi como si fuera ¿sabes lo que es un epitafio? ¿No? Lo que se escribe en las lápidas. Aquí en México creo que no es tan común, o no es tan común poner algo, pero los epitafios son esos, como lo que hizo, lo más importante, o sus últimas palabras que están escritas en su lápida. Y sería increíble que tu epitafio y mi epitafio, que lo que se dijera de nosotros fuera esto: mientras vivió, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Porque de repente venimos a ver Segunda de Reyes y vemos estos reyes rebeldes que no quieren nada con Dios, y hasta nos enojamos con ellos. Pero piensa esto: ¿qué pasaría si tu vida estuviera escrita en Segunda de Reyes? ¿Qué diría de ti? ¿Qué diría? Y entonces nació Daniel y empezó a servir en esto. ¿Y qué? Desde ahí, ¿qué? ¿Hizo lo bueno o hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Ya nuestro nombre no va a aparecer en ninguna Biblia. La Biblia está completa, está cerrada. Pero que en el libro de nuestra historia con Dios, se pueda leer esto: e hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Ocúpate de eso en tu vida, en hacer lo bueno. Acuérdate, a lo mejor la única Biblia que van a leer las personas que están alrededor de ti es tu propia vida. Y ahora, importa mucho también lo que las personas dicen, pero importa más lo que Dios dice. ¿Y Dios qué diría de nosotros?
Pero mira, esto tiene otra parte del versículo 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero mira, todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Entonces hay aquí algo que vamos a descubrir durante que avancemos en el pasaje. Entonces Joás, vamos a ver que empieza bien y empieza a hacer las cosas bien, y hay alguien que le está guiando, y es eso, el sacerdote Joiada, que es un hombre de Dios, que Dios estaba usando. Versículo 3. Con todo esto, con todo esto podría leerse hasta como un pero, ¿no? O sea, ok, hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, pero con todo esto, dice el versículo 3, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y algo que pasó muy seguido en estos tiempos es que llegaba un buen rey que se decía esto, hizo lo recto ante los ojos de Dios, y entonces empezaban a hacer pequeñas reformas en el pueblo, pero había cosas que les costaba quitar en el pueblo. Había cosas con las que ya no se metían más profundo. Y cuando la Biblia habla de lugares altos, eran como montes donde había adoración a otros ídolos, a ídolos de acera. Y entonces ellos llegaban como reformadores, algunos que querían hacer la voluntad de Dios, y empezaban bien y hacían buenas cosas y hacían la voluntad de Dios, pero había ciertas cosas en las que como que decían, ok, en esto ya no me meto. O sea, hasta aquí. O sea, si Dios le pudiera poner un pero a Joás hasta aquí en su vida, es eso, que Joás no quitó los lugares altos, y que entonces aún había pueblo que sacrificaba y quemaba incienso a otros dioses en medio de Judá. Yo creo que los lugares altos en nuestra vida representan aquellas cosas que sabemos que están mal, que son pecado, pero que las minimizamos. Sabemos que están mal, pero decimos, bueno, o sea, ya he cambiado mucho. O sea, ya he hecho estos cambios, ya voy bien, ya dejé aquello. O sea, esto todavía no está tan mal. O sea, creo que ya es demasiado, creo que me estoy volviendo fanático, ¿no? Pero tienes que saber que así una pequeña pizca de levadura puede hacer leudar toda la masa. Una pequeña pizca que consintamos de pecado en nosotros nos puede llevar a la ruina. Y tal vez una buena pregunta sería, ¿cuáles son aquellos ídolos que aún tienes escondidos en tu vida? Que dices, ok, amo a Dios, se puede leer hasta como Joás, estoy haciendo lo recto ante los ojos de Dios, pero este ídolo, no lo quiero tirar, no quiero acabar con eso. ¿Cuál sería aquel ídolo que aún tienes escondido? Y puedes decir, Dani, todavía tengo a San Antonio de cabeza. Pero cada uno sabe. Y a veces hasta le tratamos de marcar la línea a Dios y decir, ok, hasta aquí, Señor. O sea, está bien, te amo, vengo a la iglesia, escucho, pero esto, o sea, ya no lo quiero tocar, no es para tanto. Y es lo que Joás hace, como que minimiza eso, y otros reyes también hicieron, fue una reforma pero a medias. Y no se atrevieron a quitar eso. ¿Por qué? Porque había mucho pueblo que estaba yendo tras falsos dioses. Versículo 4. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Y
Y este Joás tiene una buena intención y un buen deseo. Si te acuerdas lo que vimos en la historia pasada acerca de Joás, es que, ¿te acuerdas dónde le escondieron para que no lo mataran? En el templo. Entonces los primeros años de Joás, él vivió en el templo. O sea, él creció en la iglesia. Él sí es cristiano de cuna. O sea, él creció ahí. O sea, mientras le escondían, él estaba en el templo, pero no solamente eso, él estaba observando todo lo que en el templo se hacía. Y estaba viendo cómo los sacerdotes adoraban a Dios y todos los rituales y todo el respeto y el honor que había hacia Dios. Y por eso Joás tiene un deseo en su corazón, que es restaurar el templo. Ahora, ¿restaurar de qué? Vamos a ir más adelante a Segunda de Crónicas, pero todavía no vayas ahí, porque es el pasaje paralelo de este pasaje en Segunda de Reyes, donde habla acerca de por qué el templo estaba destruido. Y es que esta mujer perversa, Atalía, lo que había hecho era tomar el templo, no solamente para que no se adorara a Dios, sino para adorar a otros dioses. Y estaba totalmente desgastado, estaba totalmente saqueado, roto. Y entonces, ¿eso qué significaba? Que la adoración a Dios estaba cortada para con el pueblo. O sea, se había roto la relación del pueblo con Dios, porque acuérdate, el templo era el lugar donde el pueblo venía a adorar a Dios. Y Joás tiene un gran deseo y empieza con eso y tiene un plan que al principio no va a salir como él esperaba, pero tiene eso. Él es un restaurador para estos tiempos. Él fue criado y fue cuidado en el templo. Él había experimentado los beneficios de eso, de lo que hoy sería para nosotros la iglesia o estar cerca de Dios. Había experimentado los beneficios de una relación con Dios. Y hay un deseo en él de hacer las cosas bien. Dios le ha cuidado a él y ahora él quiere tener cuidado de las cosas que a Dios le importan. Y a Dios le importaba el templo. A Dios le importaba el templo porque era el lugar donde él se encontraba con su pueblo. El templo estaba totalmente arruinado, en mal estado, había sido mal usado, estaba abandonado. Y él dice esto, versículo 4. Le dice a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate, ahorita vamos a ver un poco qué es eso, de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Versículo 6. Pero en el año 23, el rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. O sea, no se nos dice exactamente cuánto tiempo pasó. Se nos dice que en el año 23 él tiene esta idea y tiene este deseo que íbamos a reparar el templo, pero por alguna razón, vamos a ver también en el pasaje paralelo que este trabajo que le había encargado a los sacerdotes no se había hecho, pero es algo que él quería hacer. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros ya no tenemos un templo como tal. O sea, esto es un local, no tiene nada de sagrado. O sea, antes era un taller de laminación y pintura, y antes de eso fue una purificadora de agua. Entonces, no hay nada sagrado en esta estructura. Lo que entendemos hoy es que el templo en el Nuevo Testamento es esto. Y la iglesia no es un lugar, sino son esto, las personas. Nosotros podríamos reunirnos en la playa, ¿no? Con la brisa del mar, con el calor, ¿no? Y eso sería una iglesia. Pero entonces, ¿cómo podemos comparar esto de arreglar el templo de Dios? Cuando tú y yo usamos lo que es de Dios, nuestro templo, para adorar otras cosas, lo arruinamos. Arruinamos nuestra relación con Dios. El pecado corta nuestra relación con Dios. Y esa relación necesita ser restaurada. Ahora, todo empieza como Joás, con un deseo de que esa relación se restaure. Y a lo mejor tú estás aquí
Y te ha pasado exactamente eso. El pecado ha entrado en tu vida, ha dañado esta relación con Dios. Tu templo está eso, dañado. Tienes que saber que todo empieza y todo se puede restaurar, pero todo comienza con un deseo como el de Joás. Y eso le podríamos llamar arrepentimiento. Querer restaurar la relación con Dios. No importa qué tan lejos estés, no importa qué tan dañado esté tu templo. Dios puede restaurar la relación. Corrige los defectos y repara los daños. Ahora, restaurar lleva tiempo y lleva esfuerzo. Lleva recursos. ¿Alguna vez te has dado la tarea de restaurar algo? Yo conozco gente de aquí que le encanta eso, ¿no? Entonces mesas viejitas las toma, las hace de nuevo casi. Pero lleva tiempo, lleva esfuerzo. De repente te puedes volar una uña. De la misma manera, es restaurar una relación, restaurar lo que está caído. Debemos restaurar nuestra relación con Dios, pero también deberíamos ser restauradores. Ayudar a que otros restauren su relación con Dios. Y es lo que Joás está haciendo. Él tiene un deseo de que el templo esté otra vez al 100. ¿Para qué? Para que la gente pueda adorar a Dios. Es un gran deseo de Joás, pero va a llevar tiempo. Es importante que esto suceda en la iglesia. Que seamos restauradores. Que no seamos una iglesia que esté juzgando al otro, sino estemos ahí para restaurar. Uno de nuestros distintivos como Semilla es que no seamos policías como con las otras personas. Que no lleguemos a ver, ¿por qué esto es así y esto? A ver quién tuvo la culpa, sino que seamos como los paramédicos. Que llegan y no les importa mucho quién tuvo la culpa, sino sanan. Y eso es un restaurador. Y lo que les está pidiendo aquí, de lo que está hablando Joás, habla acerca del dinero del rescate. Y puedes anotar, si te gusta anotar, Éxodo capítulo 20, versículo 13, que habla acerca de esto, que era como algo que se le pedía a cada uno, que era medio ciclo por cada israelita mayor de 20 años. Era como un tipo de impuesto. Y había otro que era de consagración, y ese está en Levítico 27:2. Y era según la estimación de su alma. Era como un impuesto de propiedad diciendo somos de Dios, somos suyos. Y también había otra cosa como las ofrendas voluntarias. Entonces simplemente estabas agradecido con Dios y traías algo para su obra. Ahora, ¿esto para qué servía? Servía para los sacerdotes, para su mantención, pero también servía para el templo. Y servía para ayudar a otros, para ayudar a las viudas, a los necesitados. Y la iglesia funciona muy parecido a esto, ¿no? Las ofrendas que se traen es para eso. Las ofrendas que traes aquí es para las despensas, para la mantención, para pagar la luz, para pagar las bocinas, para pagar lo que hace falta. Y Joás lo que hace es decir, ok, vamos a tomar ese dinero y vamos a restaurar el templo. Y el primer intento es fallido, porque mira lo que dice el versículo 6: pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Y en el capítulo paralelo en Crónicas vemos que fueron negligentes los sacerdotes en eso. Se administró mal el dinero. No solo eso, sino que los sacerdotes no estaban capacitados para hacer ese tipo de cosas. Entonces tal vez también fue que el rey les dio una responsabilidad que ellos no podían llevar. Pero entonces el primer plan es fallido. Pero mira lo que dice el versículo 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y
Algo que pasó es que el dinero estaba pasando por demasiadas manos y claro que había gente con ambiciones, como sigue pasando en muchas iglesias. Y fue mal administrado, fue mal tomado. Pero Joiada tiene este deseo y Dios le está guiando. Y entonces van a armar otro nuevo plan y van a buscar gente que se encargue específicamente de eso, de administrar los recursos. Y una decisión muy sabia. Versículo 8. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Es muy triste cuando hay malos administradores de los recursos de Dios en las iglesias. Y si vienes de otra iglesia, seguramente tienes tus historias, ¿no? Y está bien, no vamos a hablar de nadie, pero es algo que sucede. Gente que toma el dinero de Dios como suyo y que son negligentes. Ahora también podríamos estar pecando de poner a personas a hacer cosas de las que no son capaces, como estaban haciendo con los sacerdotes. O también tomar trabajos que no nos corresponden. Y tal vez los sacerdotes tuvieron que haber dicho: ¿sabes qué? Nosotros no sabemos cómo hacer esto. Busca a otra persona que administre el dinero y para que esto se pueda hacer bien. Pero los sacerdotes eran puros hombres y como buenos hombres dijeron: no, yo puedo. Es como, por ejemplo, cuando falla algo en tu casa, algo de plomería, por ejemplo. Y dices: no, está fácil, yo lo hago. Dices: no voy a llamar al plomero, sale muy caro. Y mira, tu esposa ya se rió porque ya sabe lo que pasó. Entonces a veces simplemente hay que llamar a la persona indicada para el puesto. A veces simplemente hay que llamar a un plomero. Y tu esposa te lo va a agradecer. Que no esté el charco de agua tirado. Pero a veces esperamos resultados de las personas sin considerar si son capaces. Y fue un poco lo que pasó con los sacerdotes. Pero entonces cambian de plan. Ellos están de acuerdo, ¿no? Y entonces vamos a ver qué pasa con el otro plan. Versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Entonces ahí nacieron los ofrenderos. O sea, un arca era una caja con una ranura donde tú podías echar tu ofrenda delante de Dios. Y entonces ahora ya no era como que pasaba de mano en mano en los sacerdotes, sino no, ahí se guardaba, estaba custodiado. Y entonces cuando se llenaba, vamos a ver que lo llevaban y lo daban para los trabajadores del templo. Entonces mira, podemos decir que en 2 de Reyes capítulo 12 se inventaron los ofrenderos. Pero va a pasar algo cuando el pueblo supo que había una mejor administración, que los recursos se estaban administrando bien, que había fieles administradores de las cosas de Dios. Vamos a ver que ellos empiezan a dar para la obra. Versículo 10. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Y antes de empezar platicaba con Dani, que es un poco él el encargado de todo el mantenimiento, y tantas historias que tenemos. O sea, tú ves muy bonito todo, pero no sabes cómo estaba antes y no sabes todo lo que pasa. Y estamos a unas cuadras de la playa y entonces hay mucha humedad y se oxida esto y hay que reparar esto y hay que pintar aquí. O sea, es muchísimo trabajo. Y hay gente de semilla que están dispuestos y están al pendiente de todas estas cosas sin recibir un peso.
Pero así funciona la iglesia cuando hay gente que ama a Dios y ama la obra de Dios. Y de repente, si vienes entre semana, un día que no hay reunión, hay albañiles, hay electricistas, hay gente de climas que está reparando las cosas para que tú puedas estar hoy y poder escuchar a Dios y eso, puedas relacionarte con Dios, escuchar su palabra. Y hay cosas que no se ven y que no parecen tan espirituales, pero que sirven para que lo espiritual pueda pasar en las vidas. Ahora lo que vamos a ver es que estos sí son buenos administradores. Versículo 13. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Entonces estos se los toman bien en serio y dicen, no vamos a gastar en nada lujoso. O sea, esto es para reparar el templo de Dios. No vamos a hacer nada de oro y nada de plata hasta terminar las cosas importantes de la casa de Dios. Y es un gran principio para reparar, para ser restaurador en tu vida, para construir en tu vida las cosas que Dios te está pidiendo. O sea, primero haz lo necesario y lo sencillo. Y entonces deciden no hacer eso. Más adelante nos va a decir que sí hacen estos utensilios, pero ya cuando han acabado toda la obra y entonces sobra dinero y lo pueden hacer. Versículo 14. Porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Eran buenos administradores de lo que se les había encargado. O sea, nadie venía a pedirles cuentas. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo bien. Ahora, tú podrías pensar que esto solamente se trata del trabajo en una iglesia y en un local y eso, pero no. Recuerda que todo lo que tenemos, los recursos, todo viene de Dios. En tu vida, tu trabajo, el dinero que percibes, lo que tienes alrededor, le pertenece a Dios, viene de Él. Y cada uno debería ser buen administrador de lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco. Cada uno debería ser buen administrador y poner nuestros recursos, ¿para qué? Para que vidas puedan ser restauradas, para su obra, para su gloria. Tenemos que saber que Dios nos pedirá cuentas de lo que hicimos con no nuestros recursos, sus recursos. Y va mucho más allá de dinero. Dios ha puesto dones en ti. Dios ha puesto talentos, habilidades. Y Dios espera que eso lo usemos para su gloria. Y ven, de repente todo el pueblo está involucrado en un mismo proyecto, restaurar la adoración a Dios. Como toda la iglesia debería estar involucrada en el mismo proyecto. Y lo vimos hace unas semanas cuando terminamos Mateo, la gran comisión. Y a lo mejor tú no puedes ir a predicar a otro lugar, pero tus recursos sí pueden ir. Y hay muchas maneras de servir a Dios. Recuerdo cuando estábamos por pasarnos a este local, todos los que ayudaron fielmente, cuando hicimos estas pantallas, los que echaron el piso, los que reconstruyeron las columnas, aquel techo, y era la iglesia trabajando con un mismo propósito, un mismo proyecto, que hubiera un lugar donde tú pudieras sentarte, escuchar la palabra de Dios y tu vida pueda ser restaurada. Toda la iglesia debería estar involucrada en este mismo proyecto, que las vidas sean restauradas. Y entonces tenemos aquí fieles administradores. El templo se reparó. Ve, o sea, en el pasaje paralelo nos dice que hubo gran gozo ese día cuando el templo fue reparado.
y que trajeron sacrificios y ofrendas delante de Dios. Pero vamos a ver que algo pasa. Versículo 16. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaban a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. Entonces Dios se siguió ocupando de los sacerdotes, de sostenerles. Versículo 17. Entonces subió Hazael, rey de Siria. ¿Te acuerdas quién es este Hazael? Es el que va con Eliseo, y entonces su señor, el rey de Siria, está enfermo y viene a preguntar. Lo manda a preguntar el rey de Siria para saber si va a sanar de esa enfermedad, y Eliseo se le queda viendo y no puede hacer más que llorar. Y él le pregunta: ¿qué tienes? Y dice: es que tú vas a matar a muchos de nosotros, porque tú serás el próximo rey de Siria. Y ves, se cumplió esta palabra, y ahora el rey de Siria es Hazael. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat. Esto era parte de Israel, y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado. Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Viene Joás de hacer algo increíble. Dios le llamó a ser un restaurador, y entonces por fin el templo se restauró. Vidas están siendo restauradas, vidas están adorando a Dios, y de repente vemos a un Joás que cuando vienen los tiempos difíciles no busca a Dios, sino lo vemos débil. Y todo lo que construyó y todo lo que era glorioso para él del templo decide entregarlo en la guerra. Desmanteló lo que construyó. Versículo 19. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ahora acompáñame ahora sí a Segunda de Crónicas capítulo 24. Si puedes, deja algo aquí en Segunda de Reyes para que puedas regresar al rato conmigo. Segunda de Crónicas capítulo 24. Y aquí nos habla qué fue lo que pasó con Joás. Algo pasó en su vida. Segunda de Crónicas capítulo 24. Segunda de Crónicas está ahí adelantito, 2 libros adelante. Dice Segunda de Crónicas capítulo 24. Voy a empezar desde el versículo 1 hasta llegar a donde quiero que lleguemos. Dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged el dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Versículo 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca, el secretario del rey, por mano de los levitas,
Cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaba el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Y hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Versículo 14: y cuando terminó, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Ve eso, la adoración fue restaurada. Pero mira lo que pasa en el versículo 15. Mas Joiada, que era el sumo sacerdote, envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. O sea, una larga vida. Versículo 16: y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Fue un buen siervo de Dios. Eso significa mucho honor, estar sepultado con los reyes. Versículo 17: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá, o sea, gente importante del pueblo, y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Algo pasa en la vida de Joás, que cuando muere Joiada, que era como el líder espiritual en ese tiempo, él pierde el rumbo. Pero no pierde el rumbo, o sea, no es culpa de Joiada que se murió, o sea, no es su culpa, él no planeó eso en su vida, sino que vemos que Joás, una vez que muere Joiada, deja de escuchar a Dios y empieza a escuchar lo que decían los príncipes de Judá, o sea, sus amigos. Empieza a ser mal aconsejados y pierde el rumbo. De repente puede ser que haya eventos en nuestra vida que pueden hacernos perder el rumbo. Pero tú tienes que saber esto, o sea, mi corazón siempre va a estar inclinado a perder el rumbo. O sea, es una brújula descompuesta. Siempre va a estar inclinado a salirme. Y esto que pasó no pasó de un día a otro, y cuando perdemos el rumbo y perdemos nuestra relación con Dios, no pasa de un día a otro. No es culpa del evento que pasaste, de la persona que ya no está o de las circunstancias. Al final, aquellas cosas que no quiso destruir Joás, le terminaron destruyendo. O sea, Joás podía decir, bueno, es que ya no está Joiada, ya no hay alguien más. No, seguía habiendo hombres de Dios a los que a lo que él podía acudir y venir y escuchar a Dios. Acuérdate, ellos no tenían la Biblia como tú y yo la tenemos, no tenían exactamente esto, la iglesia. Pero se apagó la comunión que Joás tenía con Dios. Es como si al morir Joiada, Joás, la comunión de Joás con Dios hubiera muerto también. Y cuando dejamos de comunicarnos con Dios, empezamos automáticamente a alejarnos de Él. Ahora, la responsabilidad de escuchar a Dios no era de Joiada, era de Joás. La responsabilidad de una comunión con Dios es tuya y es mía y es individual. Los líderes no podemos tener comunión por ti. Tus papás no pueden tener comunión por ti. Era responsabilidad suya.
Y podías tener el pretexto perfecto, Joás, decir, bueno, es que Joiada era el gran hombre de Dios que estuvo conmigo y ya no está, entonces ya no sé qué hacer. Y tú puedes tener el pretexto perfecto, es que la pandemia, es que no tengo los recursos suficientes, es que tengo problemas, es que no me siento amado por la iglesia, es que me queda muy lejos. Pero es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, es individual, mantenerme conectado con Dios y escucharle. Nadie más puede hacer eso por ti. Pero vemos que Joás se empieza a alejar de Dios, empieza a escuchar a otros. Porque cuando tú y yo no escuchamos a Dios, estamos prestando oído a alguien más siempre. Y ese alguien más podemos ser nosotros mismos. Nos estamos escuchando a nosotros mismos, nuestra propia prudencia, nuestras propias ideas, nuestros propios deseos y nuestro propio corazón engañoso. Cuando nos alejamos de Dios, el corazón se enfría, se endurece, ya no quiere escuchar la voz de Dios. Y mira lo que sigue pasando aquí, versículo 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Ve, advertencias de Dios, Dios rogando, vuelvan a mí, los cuales le amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Ve quién es este Zacarías? Es hijo del sacerdote Joiada. O sea, seguía habiendo hombres de Dios. Estaba el hijo de Joiada, Zacarías. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Y eso es un mensaje para el pueblo, pero también para Joás. Versículo 21, o sea, si ya Dios te está advirtiendo, o sea, era el momento para que Joás reconociera: me ha alejado de Dios, empezó bien, ¿te acuerdas? E hizo lo bueno delante de los ojos de Dios mientras estuvo Joiada. Pero mira, no se detiene. Versículo 21, pero ellos hicieron conspiración contra él. ¿Contra quién? Contra Zacarías. Y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, en el mismo templo que él había restaurado, Joás. Ahí decidió ya no escuchar más la voz de Dios, abandonando a Dios. Versículo 22, así el rey Joás no se acordó, ve esto, de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Joiada lo había cuidado, había estado para él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: ve, Jehová lo vea y lo demande. Zacarías, como un buen hombre de Dios, dice: yo no voy a levantarme, yo no voy a hacer nada, se lo dejo a Dios. Se olvidó Joás de lo que Dios había hecho, se olvidó Joás de lo que Joiada había hecho por él. Versículo 23, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él. Ahí están sus amigos. Y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, ve, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Eso fue un juicio de Dios diciendo a Joás: o sea, te alejaste de mí, esto no era lo que quería para tu vida, Joás. Versículo 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, herido. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David. Pero ve,
pero no en el sepulcro de los reyes. Deshonra. Mientras Joiada, el buen siervo, que no debería estar en el sepulcro de los reyes, ahí. Versículo 26. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, amonita, y Josabad, hijo de Simrit, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de Reyes. Y reinó en su lugar Amasías su hijo. Y vamos a Segunda de Reyes 12 para terminar, por favor. Y vea, hay muchas cosas que Segunda de Reyes 12 no nos dice, pero complementa muy bien Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes capítulo 12 versículo 20. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Amasías su hijo. Ve, todo empezó increíble. O sea, Dios escogió a un niño, le preservó la vida, lo puso como rey para seguir con el legado que Dios tenía. Tenía planes y propósitos para su vida, pero Joás empezó a alejarse de Dios. No fue de la noche a la mañana, simplemente dejó de escuchar a Dios, hasta que le abandonó por completo. Se alejó de Dios y pensó que no pasaba nada, pero nunca acaba bien. Terminó débil, fracturado, con miedo, derrotado. Y tú tienes que saber que tú y yo no somos infalibles a esto. Todos estamos propensos a abandonar la palabra de Dios, a querer callar su voz, a darle la espalda, aunque parezca que todo está bien, Él podía tener mucho orgullo en su corazón de decir: he restaurado la casa de Dios. A Joás se le olvidó quién lo había escogido, quién la había llamado desde su niñez. Es importante, no importa cuántos años tienes en el Evangelio, es importante no solo empezar bien. Y claro, cuando empiezas hay mucho ánimo y dices: ok, vamos con todo. Y no solo es importante empezar bien, sino terminar bien. El caminar con Jesús es una carrera de resistencia, de permanecer. No es un sprint corto donde tienes que correr con todo. Se trata de permanecer. Tú y yo tenemos que saber que separados de Dios, mi historia no termina bien. Que puedes servir como Joás para restaurar la vida de otros, pero al final tú puedes terminar abandonando a Dios. Son pocos los que comienzan a vivir para Dios y terminan así su carrera. Dios tenía un reino lleno de promesas, un inicio espectacular, pero un final triste, lleno de ruina porque abandonó a quien la había llamado. Que tú y yo nunca olvidemos eso, sino que caminemos cada día con Él, no olvidando de dónde nos ha sacado, a dónde nos ha traído, las promesas que tienes para nosotros, y entonces caminemos así, día con día, bien cerquita, sin abandonarle, escuchándole, teniendo comunión con Él. Oramos. Señor, te doy gracias y te damos gracias por tu palabra. Y cómo en medio de estas historias tú puedes revelar nuestro corazón y darnos cuenta. Podemos tener años caminando contigo, tener un gran llamado, haber hecho muchas cosas por otros,
Pero eso no dice nada de acuerdo a nuestra relación contigo. Si hay alguien aquí ya descuidado su relación contigo, hoy pueda arrepentirse y venir a ti y reparar esa relación y empezar a caminar contigo una vez más, Señor. Que esto nos llene de temor tuyo para caminar siempre bien pegados a ti, Señor. Porque el que esté firme, que mire que no caiga. Y así queremos andar, Señor. No solo queremos empezar bien, sino queremos terminar bien nuestra carrera contigo.